La tranquila comunidad de Batuco se vio alterada porque en menos de un año ocurrieron acá 5 asesinatos. Algunos cuerpos se encontraron degollados y otros mutilados. Esta es la conocida calle Italia, donde en menos de 10 cuadras se encontraron 3 cuerpos. Los vecinos del sector hablaban de 3 posibilidades para entender estos crueles asesinatos. 1, una red de narcotráfico. Lo segundo, un psicópata. Y la tercera posibilidad, una secta satánica. Cinco espeluznantes asesinatos ocurridos entre fines del 2002 y parte del año 2003 mantuvieron aterrorizados a los habitantes de la localidad de Batuco. No podían entender cómo uno tras otro iban apareciendo cadáveres mutilados y degollados en distintos lugares. Encontraron los restos de Yolanda Soto Figueroa. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Ingrid Alejandra Pinto Salazar, de 17 años, fue encontrada muerta. Los vecinos están asustados por el homicidio de 5 personas. La historia de crímenes comienza a fines de septiembre del año 2002 con la aparición del cuerpo de la joven Ingrid Pinto Salazar en una acequia ubicada en Calle Italia. La joven de 17 años, que tenía entre sus sueños ser modelo, desapareció luego de asistir a una fiesta y fue encontrada desnuda de cintura hacia abajo y con el rostro deformado producto de piedrazos. Deberían pasar meses para que la muerte de esta joven tuviese una posible explicación. Francisco, estamos acá en la avenida Italia, la calle Italia, conocida por toda la gente acá en Batuco. Y acá nos encontramos con otra animita. A fines de septiembre encontraron a esta joven Ingrid. En este caso, lamentablemente, de cómo muere Ingrid, fueron por golpes concentrados a nivel de su rostro. Lo que no sabemos es si ella fue abusada sexualmente. Por tanto, a lo mejor los golpes eran con la finalidad netamente de inmovilizarla y con ello poder cometer otro tipo de delito. O sea, es un asesinato demasiado frío. Es demasiado frío todo, Leo, y te vuelvo a insistir, que este no necesariamente tiene que ser el sitio del suceso, sino que una ramificación del mismo. Por tanto, ahí doy cuenta de lo que tú dices, la frialdad. Para cometer un acto de carácter violento, destrozarle la cara, desnudarle, cometer algún otro tipo de delito y venir hasta este sector para dejarlo. Ingrid no era porque fuera mi sobrina, era una persona muy linda, estaba estudiando, era buena hija, cuidaba a mi mamá, era regalona. Pienso yo que ella no se merecía una muerte así. Fue como una convulsión pública, porque nunca ha pasado algo así tan grande, que mataron a la señora Yolanda, que es una vecina de acá también, violó a una persona y después encontraron 2 muertos más, entonces era como una psicosis, era algo terrible que le pasaba. Y hasta el día a día hoy se preguntan qué pasó, po, qué onda, que nadie nos investigó, nadie nos dio una respuesta. Estamos hasta el día de hoy igual como se empezó, po, es como un enigma. Tras la comunidad aún recordaba la escalofriante muerte de Ingrid, un nuevo hallazgo los puso en alerta. El día 12 de febrero, la cabeza del operario Jaime Pérez apareció junto a sus osamentas en el sector de Los Pozos. El hombre había sido visto por última vez el 30 de enero saliendo de su hogar. ¿Qué habría pasado después? Era todo un completo misterio. Francisco, este es el sector de Los Pozos. Y le contamos a la gente que mientras los vecinos de Batuco no entendían el porqué, esta escalofriante muerte de esta chica Ingrid Pinto, en febrero inmediatamente se encontró la cabeza y el cuerpo de Jaime Pérez. Esta geografía donde hay muchos cerros, muchos sitios eriazos, en ese tiempo también jugaba a favor de estos homicidas que de alguna manera se internaban en estos lugares para dejar el cuerpo del delito, y pensando que aquí también hace 10, 12 años atrás no había una luminaria que de alguna manera los delatara. Claro, se daban las condiciones ideales para que este homicida o psicópata pudiese venir a dejar los cuerpos acá.
Lo otro importante y no menor, Leo, en este tipo de características geográficas es la fauna. La fauna hace un trabajo que también puede ser confundido por algún tipo de acto satánico o algún tipo de acto macabro. Por ejemplo, el desmembramiento de piezas, el cráneo, un brazo. Eso hoy lo hacen los perros, lo hacen los roedores. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de indicios. Es el 15 de marzo del 2003. Ha pasado solo un mes del segundo crimen y un nuevo cadáver es encontrado. Son los restos de Yolanda Soto Figueroa, madre de 4 hijos. El cuerpo de la mujer estaba desnudo y mutilado bajo unos espinos en evidente estado de descomposición. Gracias a las pericias de la Brigada de Homicidios, se estableció que Soto había sido asesinada 2 semanas antes por el joven de iniciales DB, quien además, durante los interrogatorios, confesó haber matado a la joven Ingrid Pinto. En esta ocasión, la víctima era Yolanda Soto, quien fue encontrada acá, en este lugar, en este sitio Eriazo, asesinada y desnuda. Hoy día se le recuerda con esta nimita. Este es un lugar lleno de arbustos, por así decirlo, de espinos. Yo me imagino que este es el lugar propicio para un delincuente, incluso para un violador. Claramente, Leo, estos delincuentes o estos abusadores sexuales buscan este tipo de condiciones donde no exista luminosidad, donde exista un poco de follaje. ¿Para qué? Para someter a su víctima y no ser visto. Muchas veces, Leo, cuando existe este tipo de resistencia, los elementos dispuestos en el sitio del suceso, por ejemplo, como esta piedra, permiten generar agresiones cuando existe resistencia por parte de las mujeres. ¿Qué nivel de rabia puede haber tenido este delincuente para violar y mutilar a esta mujer? Por ejemplo, que se haya resistido, por ejemplo, que le haya arañado la cara, por ejemplo, que lo haya golpeado. No todas las mujeres se someten a una violación, Leo. Muchas se resisten. Por tanto, ese nivel de resistencia genera una alteración en el violador y que lleve a cometerlo este tipo de brutalidad. Si bien 2 crímenes eran esclarecidos, ¿quién era el responsable de la muerte de Jaime Pérez? Esta interrogante y un nuevo cuerpo encontrado haría que los habitantes de Batuco entraran simplemente en pánico. Tonka, Martín, Polo, si bien de estos 5 asesinatos hay un culpable de 2 que ya cumplió pena, llama la atención a la gente de Batuco, a toda la comunidad, porque hay 3 asesinatos aún más macabros que siguieron dentro de ese año y hasta el día de hoy no hay ningún tipo de respuesta. Esto significa que no hay ningún culpable. Revisemos la segunda nota. Era julio y un grupo de lugareños encuentran semienterrado en una acequia el cuerpo de Cristian Estuardo, quien llevaba más de un mes desaparecido. La forma en cómo encontraron el cuerpo y el que aún no hayan culpables hacen que la familia tenga sus propios sospechosos. Mi duda es que siempre voy a lo mismo, que los carabineros mataron a mi hermano. Y lo mataron y yo iba al retén y le preguntaba y me decían los carabineros, pero los señores, si a lo mejor se fue para donde una familia, ¿no? Le dije yo, para donde familia no se fue. ¿Por qué crees tú que fue? Porque los últimos que estuvieron con él fueron ellos. Nadie más. Después que lo echaron para afuera del PAP. Y el que cuidaba el PAP se llama Juan Carlos, que tengo el número carnet también era carabinero. Todos decimos, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no me han dicho nada? ¿Por qué, digo yo al amigo, por qué no, el amigo no dice ya, no sé, o lo estará amenazado, no sé. Pero algo tiene que haber, porque como no se sabe, no se supo. Yo fui, claro que ya no había nada que hacer, ya porque no había más, ¿cuánto es que le llaman ellos? Diligencia. Más diligencia, me dijo. Mientras acá, en la comuna de Batuco, todos hacían la pregunta de estas extrañas muertes, acá, en este lugar, en este canal, se encontró sin vida a este joven, Cristian. Hoy día nosotros lo analizamos con Francisco Pulgar en el sitio del suceso
y también conversamos con un testigo clave, que fue el primero que lo encontró sin vida. ¿Qué cree usted que puede pasar? Mire, lo último que se supo de él, que él estaba aquí derecho a esta calle al final, en un local que se llama La Manzana. Estuvo viviendo ahí y después lo desapareció. Y vino a aparecer aquí, que Carabinero decía que se había caído en bicicleta. ¿Y por qué Carabinero lo cambia de lugar? ¿Cuál fue el argumento? No sé, eso exactamente no sé. Lo único que sé, le dije yo a ellos, que en el sitio de un hallazgo no se podía mover un cadáver. Claro. Hasta que no llega la brigada de homicidio, contrataban con el juez y él dirá la orden de levantamiento de cadáver. Don José, ¿usted cree que el cuerpo de Cristian no estuvo aquí un mes? Exactamente. ¿Estuvo un mes o no? No, en ningún momento estuvo un mes aquí ¿Acá lo vinieron a votar? a votar. ¿Usted asegura eso? Porque nosotros el día anterior habíamos hecho aseo y esto nosotros celebramos para aquí porque habíamos dejado todo totalmente limpiecito. ¿El canal tenía agua? Muy poco. La mañana cuando lo llaman a usted y viene aquí al sitio del suceso, Como a las 3 de la tarde. claro, como a las 3 de la tarde, me indica que el cuerpo, en este caso el occiso, estaba en esta posición. Correcto. Si tomamos como ejemplo esta pelota, ejemplificándola como un cráneo, Ujú. esta sería la posición del cráneo Y el cuerpo hacia acá. y el cuerpo hacia allá. O sea, Los pies hacia acá. claro, los pies orientados hacia el sur, la cabeza hacia el norte. Hacia el norte, Decúbito dorsal, o sea, de espalda. de espalda. Ya. Los pies estaban semi recogidos, Semi recogido, semi flotado. semiflectados. Sí. Y las extremidades superiores, los brazos, ¿estaban recogidas algo? Abajo del cuerpo. En esta posición. Claro. Don José, así como está ejemplificando nuestro perito forense, ¿así fue encontrado el cadáver de Correcto. Cristian? En primera instancia sí. Tú lo ejemplificaste y el primer testigo, testigo clave de esta investigación, dice que, claro, efectivamente así quedó el cuerpo y lo encontró con la misma posición. Yo te hago a ti la pregunta, ¿cómo una persona puede morir de esa forma, tan rígido y con una posición tan exacta? Claro, en el sitio del suceso, Leo, hay los llamados testigos mudos que hay que hacer hablar. Por eso es importante y es principio fundamental no mover ninguno de los elementos dispuestos en el sitio del suceso para poder hacer una lectura de él. Lamentablemente, este sitio del suceso y el cuerpo fue movido por funcionarios de Carabineros, como lo indica el testigo. Por tanto, la Policía de Investigación, en este caso la Brigada de Homicidios, no pudo plasmar 100% de cómo estaba la posición. Ahora, afortunadamente, tenemos un relato en exclusiva de este testigo que da cuenta que la posición del cuerpo es bastante típica. Lo que llama la atención, Leo, que si las manos están atrás, podría haber sido ligado o podría eventualmente sido amarrado con algún tipo de elemento. Como hipótesis, podría haberse dado que esta persona la habrían tomado, la habrían amarrado y a lo mejor la habrían puesto en algún lugar y ella habría muerto de hipotermia. Pero el hallazgo más siniestro se produce en octubre de ese mismo año, cuando el cuerpo de Luis Flores aparece degollado, con su cabeza sin piel y su brazo izquierdo mutilado. El rastro del Lucho, como lo llamaban sus cercanos, se perdió la tarde del 15 de octubre cuando fue a cobrar su sueldo. Por la crueldad de este crimen y la falta de responsables, varias teorías comenzaron a rondar en la comuna de Batuco. Unos hablaban de que un psicópata habría cometido todos los crímenes y que la detención del joven DB habría sido solo para despistar los asesinatos. Otros basándose en que los lugares donde habrían sido encontrados los cadáveres forman una perfecta cruz en el plano de esa comuna de la zona norte de Santiago, comenzaron a hablar de una secta satánica. El rumor que una banda organizada dedicada al narcotráfico habría cometido estos crueles asesinatos también fue parte de estos supuestos. Este es el preciso lugar donde se encontró el hallazgo de las últimas muertes acá en el sector de Batuco. Según los antecedentes que hay acá, ¿tú descartas la tesis de lo que es la secta satánica que tanto se habló acá en Batuco?
A ver, se descarta, Leo, por la sencilla razón que al encontrar el cráneo despellejado tú debes encontrar otros elementos asociados. Por ejemplo, cruces invertidas, por ejemplo, vela o por ejemplo, rayado, que hagan la relación o hagan entender que esto es realmente una secta. La relación entonces está acá probablemente con el tema del narcotráfico. Lo asocio más a un tema, digamos, me suena más como a narcotráfico que a secta satánica. ¿Por qué? Bueno, netamente porque en otros casos de Centroamérica he visto cómo por ejemplo, los Zetas o por ejemplo las bandas del Golfo toman a sus rivales y despellejan sus caras con corvos. Eso pasa, Leo. Y lo otro es decapitar y cercenar aquellas partes y distribuirlas por distintas zonas para que no sean pesquisadas o bien para mandar mensajes netamente a su competencia. Sí, totalmente desolados. Fueron los que ocuparon estos asesinos para cometer estos 5 crímenes. Crímenes que hasta el día de hoy no tienen una respuesta concreta. Si bien hay una persona confesa por 2 asesinatos, la gente se pregunta qué pasa con los otros 3 casos. Hay una calle que es muy conocida en la comuna de Batuco, que es la Avenida Italia. Yo les quiero contar que en menos de 10 cuadras fueron encontrados 3 cuerpos. Si nos vamos a los puntos de coordinación en relación a la comuna, en el plano de Batuco se genera una perfecta cruz invertida. Y si bien yo les contaba que hay un confeso para algunos asesinatos, la pregunta que yo le hago a Francisco Pulgar es ¿quién puede haber matado a Luis Flores, a Jaime Pérez y a Cristian Estuardo? Los dejo con esa pregunta en el estudio. Gracias, Leo. Francisco. Hola, buenos días. Bueno, analizando todos los sitios del suceso junto a Leo Castillo en Batuco, claro, hay bastante conmoción en la zona, dando cuenta que esto sería una eventual secta. Pero más allá de esa incertidumbre, nosotros pudimos analizar científicamente y técnicamente todas aquellas de las variantes presentadas y fuimos desglosando, por ejemplo, uno de los casos de este joven de 17 años que había sido desmembrada su cabeza y despellejado. Dentro de los perfiles y antecedentes que tuvimos de él era que había un grupo de gente que fumaba marihuana. Por tanto, este crimen podría estar asociado como hipótesis al tema del consumo de marihuana. Dentro de este tema hubo un testigo que dijo que esto habría sido una eventual volada entre esta gente, pero si tú cotejas este tipo de crimen con el resto de los 4, no tienen similitud por un tema muy presente, el sello personal. Cualquier homicida, cualquier persona que comete un crimen, deja su sello personal. Y el modo operandi también es muy similar. Ahora, para que se dé un caso como el que tú describes, una persona que le cortan la cabeza y lo despellejan, o sea, me imagino que hay algo más que marihuana, porque mucha gente fuma marihuana y no hace ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa, Polo, es que debemos entender que esto es bajo el antiguo sistema de justicia. No es con la reforma procesal penal, los protocolos de trabajo eran muy distintos, el juez investigaba, acusaba y llevaba la investigación. En este caso, hoy las policías, sobre todo las unidades científicas como la BOCAR, la CRIM, la CIAD, tienen metodologías que permiten hacer la relación entre el delito y el delincuente y ser mucho más fino. Por tanto, este delito no está asociado a una secta y el desmembramiento de la cabeza puede ser asociado también al tema de la fauna, porque hay mucho perro. ¿Y los modus operandi entonces son distintos? Son distintos. Pasemos en los 5 son distintos. En los 5 son distintos, la dinámica son distintos. Y por ejemplo, en el caso de Cristian Estuardo, llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el sitio del suceso fue adulterado, como lo dijo el testigo. Él desapareció sin ningún tipo de lesiones presentes. Hasta el día de hoy la familia no tiene acceso a la carpeta investigativa, ni menos al protocolo de autopsia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos hasta el día de hoy no saben de qué murió. Y lo más importante, dentro del... ¿Por qué no pueden acceder a eso? ¿Perdón?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa, Tonka, es que esto es bajo el sistema antiguo de justicia. Antes el sistema de justicia era muy encapsulado. Tú no tenías acceso a la información. El sumario era secreto, así claro, que ahí se explica, pero entonces no hay causa de muerte en el caso de... No hay causa de muerte, y ojo que dicen que habrían funcionarios involucrados en este tema, pero es una situación que todavía no tiene claridad. Tú tienes una gráfica ahí que queremos que nos muestre, Francisco, parte de tu investigación en este caso. Claro. Es lo que mencionaba Leo, esto de que las muertes y la ubicación de los cuerpos formarían una cruz. ¿Cómo es eso? Claro, en la gráfica que vamos a tener ahora, vamos a mostrar, claro, se da una especie de cruz invertida, pero para que sepa la gente en su casa, cuando existen las sectas, por así decir, o este término asociado, muchas veces deben existir elementos, por ejemplo, como velas, como crucifijos, claro, como pintura, todo. Ahí acabamos de ver 3 que están más o menos en línea, ¿no es cierto? Claro, aquí estamos viéndolo de manera de detalle. El Cristian Estuardo, que estaba en el sector de suroriente. Vamos al otro. Vamos a ir avanzando. O sea, vimos la cruz y ahí al otro lado. Pinto, Luis Flores. Lo que pasa es que quiero mostrarles la cruz invertida ahí se que veía la gente en este tipo de delito. Estuardo, que este fue el que... Marca si quieres. Sí, recordemos muerte que la cruz recordemos que la cruz invertida tiene que ver con una simbología de tipo satánica, ¿no es cierto? Sí, justamente. Por eso que tiene importancia y por eso que esa sería la relación con la secta. Y esto es un tema que cobra mucha relevancia en zonas rurales, porque la gente cuando ve muchas muertes en tan corto plazo siempre lo tiende a asociar a algún tipo de psicópata, a algún tipo de secta. Después viene el tema de la violación con el tema del desmembramiento, que es en este sector. Luego, el tema del despellejamiento del cráneo de la persona. La niña que fue golpeada en la cara. Y ella, esto es algo bastante particular porque ella aparece desnuda aquí en Avenida Italia. Y lo importante de esto, ¿cuál es? En que ella, ojo, ella aparece desnuda, golpeada en la cara. Por tanto, el crimen no necesariamente tuvo que haber sido acá, porque las ropas no estaban. Esto, para que ustedes lo entiendan, esta avenida es un sector de sitio averiazo. Por tanto, yo puedo cometer el crimen en cualquier otra parte y dejar los restos distribuidos en este lugar. Ahora, de lo que hay certeza, perdón, Martín, de lo que hay certeza es que aquí se trata de crímenes distintos, no de una serie de crímenes cometidos por la o las mismas personas, ¿no? Claro, eso está descartado. De hecho, hay una persona que está cumpliendo condena por 2 delitos, pero no obstante, el crimen de Cristian Estuardo, bajo mi apreciación profesional, hay antecedentes que permiten levantar nuevamente la investigación, reestructurarla y por último hacer una exhumación para ver si el cuerpo fue ligado y si los antecedentes que se tienen están relacionados o no con funcionarios públicos. Perfecto, Francisco Pulgar, muchas gracias, por estar con nosotros semana a semana.